Bueno, vamos con la clase 1, asentando las bases. Hay unos aspectos claves y unas prioridades, ¿vale? En cuanto a orden para progresar en entrenamiento. Hay cosas que tenemos que tener más que nada cubiertas al principio y otras que si no cumplimos el paso 1, la adherencia, por ejemplo, no nos podemos centrar en la selección de ejercicios. Entonces tenemos que primero cumplir el paso 1 o la prioridad 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y luego la 5. Cuando ya tengamos todo cubierto ya nos meteremos en la periodización, que es lo que veremos en la siguiente clase de programación y planificación. En primer lugar, la adherencia. ¿Qué es la adherencia? Como podéis leer, pues es el nivel de compromiso que tiene el deportista, en este caso el atleta, la persona, con el plan de entrenamiento. Es decir, todas esas actitudes, acciones que hacen que el entrenamiento, que el plan de entrenamiento en este caso, cumpla su objetivo, su cometido. ¿Cuáles son estas actitudes y acciones que caracterizan la adherencia? Pues lo que ya comentábamos, el hecho de ya directamente empezar, de iniciar el entrenamiento y no quedarnos en casa. El hecho de ser puntual, de hacerlo cuando toca, de cumplir con el plan de trabajo y no dejarnos ejercicios o bloques del entrenamiento sin cumplir, el hecho de esforzarse para hacerlo lo mejor posible y también de seguir el tema de las progresiones, ¿vale? De no siempre hacer lo mismo y pues otras recomendaciones desde fuera como el descanso, el sueño, la alimentación y otras cosas que iremos viendo aquí también. En cuanto a la adherencia, también es importante que el programa de entrenamiento sea realista de cara a que se pueda cumplir, que sea agradable, ¿vale? Que no quiere decir que sea como quiere el deportista, porque si todos hacemos lo que queremos no se progresa. Y que sea flexible, ¿vale? Es decir, que no sea tan cerrado de que si no lo cumplo o de que algún día no puedo cumplirlo, de que se acabe el mundo. Entonces tiene que ser flexible en caso de cualquier problemilla, de tema de enfermedad, de tema de viajes, de vacaciones o de cualquier cosa que no se pueda, digamos, prever. Vale, entonces pues lo que comentaba, un plan de entrenamiento estricto e inamovible será muy inconveniente. Entonces cuando tengamos que cambiar o haya algún inconveniente, pues va a ser un estrés añadido. Entonces nos tenemos que anticipar a estos posibles inconvenientes, pues creando un plan también o un entrenamiento que sea flexible y nos permitirá realizar cambios y sin comprometer y que se pueda adecuar al día a día del deportista y que nos asegure resultados, ¿vale? Independientemente de si hay que realizar cambios o se sigue a rajatabla. En segundo lugar tenemos la intensidad. Bueno, en segundo nivel tenemos la intensidad, el volumen y la frecuencia, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y la intensidad pues es la variable más subjetiva, es decir, que depende de uno mismo, no es algo objetivo que para ti, para mí y para el otro pues sea siempre el mismo, sino que es algo que cada uno tenemos que ir valorando. Entonces la gente lo relaciona con las sensaciones. Intensidad, pues mi sensación es de fatiga, es de que he sudado mucho, de que me ha costado mucho y ya ha sido intenso. Entonces pues lo que podéis leer, si el entrenamiento ha sido muy duro, decimos que ha sido muy intenso. Desde un punto de vista ya no tan subjetivo sino al contrario objetivo, la intensidad debe de medirse como la carga que estamos utilizando, ¿vale? La carga, o el esfuerzo, ¿vale? Que estamos realizando. Entonces en cuanto a la carga tenemos la repetición máxima, RM, PR, llamarlo como queráis. Entonces si calculamos en algún momento nuestro peso máximo o nuestra carga máxima a una repetición en un ejercicio, ya tenemos que esa va a ser nuestra repetición máxima y todo lo que hagamos en base a esa marca, a ese umbral o a ese objetivo, pues va a ser, digamos, la intensidad. Es decir, si mi RM son 100 kilos y estoy utilizando 80, pues estoy utilizando el 80%. Esto es interesante, ¿vale? Independientemente del objetivo, aunque es más interesante para gente que se centra en la fuerza, como los powerlifters, aunque también para gente que se centra en la hipertrofia y masa muscular, como culturistas o personas que entrenan fuerza simplemente para verse mejor, también es interesante a la hora de saber de qué manera vamos a tener que progresar o planificar las cargas. Esto en cuanto a la carga. En cuanto al esfuerzo, utilizamos el RP o el RIR. El RP es esta escala que veis aquí, que va del 0 al 10 y que nos va para cada número asimilando un tipo de esfuerzo, ¿vale? Siendo 0 un reposo total y 10 un esfuerzo máximo. Entonces, pues cuando yo digo estoy haciendo un ejercicio a un RPE 7, ¿vale? Pues sabemos que es algo bastante duro, que me está costando, que está muy cerca de mi esfuerzo máximo, pero que aún tengo margen. Sin embargo, un esfuerzo a un RPE de 3 es un esfuerzo muy moderado que no llega a ser ni siquiera la mayoría de las veces efectivo. Entonces luego también tenemos el RIR, ¿vale? Que de cara a entrenamiento de hipertrofia es algo bastante más utilizado y que también se puede, digamos, llevar en sintonía con el RPE. Entonces, como veis aquí, en un RPE 10, que acabamos de decir que es un esfuerzo máximo, pues estaría asociado con un RIR
0, ¿vale? Es decir, no poder hacer ni una repetición más. El RIR son repeticiones en reserva, reps in reserve, entonces un 10 sería un esfuerzo máximo, un RIR 0. 9,5 pues un RIR 0, pero quizás podríamos añadir un pelín más de peso y podríamos completar de nuevo las mismas repeticiones o la misma repetición. Un 9 suele asemejar a un RIR 1, aunque no tiene que ser de forma totalmente exacta, es decir, si yo hago un RPE 9, normalmente me estoy dejando una repetición en recámara que podría haber hecho pero no hago, y así sucesivamente. Es algo opuesto, ¿vale? Es decir, a mayor RPE, un RIR menor, o sea, menos a mayor esfuerzo, menos repeticiones en reserva. Entonces la intensidad para progresar en el entrenamiento pues tiene que ser evidentemente periodizada, programada, planificada, pero de cara, por ejemplo, a objetivos de hipertrofia, tiene que ser bastante cercana a nuestro máximo, a nuestro esfuerzo máximo, o al fallo. En este caso, el fallo es más allá del esfuerzo máximo porque realmente no lo podemos realizar. Entonces, pues normalmente se dice que tenemos que llevar un RPE superior a 6-7 y un RIR de 4, 3, 2, 1 o 0. Y luego también tenemos el volumen, que viene a ser pues la cantidad de trabajo realizada. En cuanto al entrenamiento de fuerza, pues se suele medir por el número total de repeticiones completadas o si no también por las series completadas, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una persona que hace 4×10 en dominadas, 4×10 en remos y 4×10 en remo con polea, está haciendo un volumen total de 120 repeticiones de 4 más 4 más 4 de 12 series. Otra manera de valorar el volumen, de cuantificarlo, también es el tema del peso, ¿vale? El tonelaje. Tonelaje pues son 4 series por 10 repeticiones por 80, total 3.200 kilos. Así también podemos ir viendo a lo largo del tiempo si estamos tolerando mayor volumen, mayor carga, mayores series, mayores repeticiones, etc. ¿Por qué es importante el volumen? Porque necesitaremos aumentar y trabajar cada vez con más volumen dentro de unos estándares, pero normalmente un principiante necesitará mucho menos volumen que un intermedio o que un avanzado, pero no tiene por qué un avanzado tolerar más volumen que un principiante con un intermedio. Es algo muy individual. Como norma general tenemos estas tablitas de Mike Israel, etcétera, que nos viene a decir lo típico: el mínimo volumen efectivo, mínimo volumen adaptativo, máximo volumen recuperable, así como también a mayores pues el tema de la frecuencia, de las repeticiones y del RIR. Por ejemplo, de cuádriceps nos dice que por semana tenemos que meter 6 series de cuádriceps, entre 8 y 12 para que sea un volumen mínimo efectivo, un volumen mínimo adaptativo o tolerable. Es decir, tenemos que estar entre 12 y 18 series semanales de media. Hay un máximo volumen recuperable que es por encima de las 20 series que normalmente no nos recuperaremos, ¿vale? Tenemos aquí para cada grupo muscular pues unas indicaciones que es de manera general, ¿vale? Hay gente que se ciña a estas tablas y le funciona bien, y hay gente que se ciña a estas tablas y le funciona mal. Yo soy más pro de individualizar en base a cómo te vas recuperando y de cómo vas progresando. Si no eres capaz de tolerar 8 series de cuádriceps a la semana y te estás fatigando muchísimo, pues normalmente o lo bajamos o si no bajamos la intensidad de esas 8 series, porque también hay que jugar con la frecuencia, volumen e intensidad, por eso van de la mano las tres. Luego aquí tenemos que, como podéis ver, las barras en azul pues son para sujetos con menos experiencia o más principiantes, y las grises para sujetos con más experiencia. Y ya pues sabemos que el mínimo volumen necesario pues es menor para un principiante. Estamos hablando de series efectivas a la semana. El mínimo volumen adaptativo pues lo mismo, va aumentando paulatinamente, pero nunca llega a sobrepasar el principiante al sujeto con más experiencia, llegando, como veis, a tolerar prácticamente el doble de series efectivas a la semana por norma general. De series efectivas le llamamos a las que, como comentaba antes, series con un RIR menor a 5, es decir, cercanía al fallo de 4, 3, 2, 1 o 0. ¿Vale? En cuanto a RIR. Y luego semanas de descarga, pues simplemente reducimos el volumen bastante, ¿vale? Y la intensidad la alejamos un poquito del máximo o del fallo. Por último tendríamos la frecuencia, ¿vale? Que se trata del número de veces que trabajamos un grupo muscular o un ejercicio en concreto por semana o por microciclo, ¿vale? Hay microciclos que duran una semana y microciclos que duran más de una semana. Por ejemplo, si tenemos una rutina dividida donde entrenamos el pecho lunes, martes espalda, miércoles pierna, etcétera, tendríamos una frecuencia 1, es decir, tocamos una vez cada grupo muscular a la semana. Si no, y luego tenemos pues las push pull leg, las torso piernas, tirón empuje, donde hacemos una frecuencia 2 o frecuencia 3, ¿vale? Si hacemos full body 3 días a la semana, porque tocamos cada grupo muscular o cada movimiento 3 veces por semana. Existen muchas maneras de distribuir: frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, push pull leg, full body, torso pierna, bueno, mogollón de formas de distribuirlo, pero cada uno va a funcionar mejor con unas. Hay gente que progresará con frecuencia 1, otra con frecuencia 2, otra con frecuencia 3, y no somos todos iguales. Por eso esto es lo bonito, que cada uno tiene que individualizar y saber y probar a ver
con qué funciona mejor. Normalmente, pues como vemos aquí, no existen diferencias significativas en cuanto a frecuencia de entrenamiento cuando se equipara el volumen. Si buscamos un volumen semanal, ¿qué pasa? Más fácil dividirlo en 2 o 3 sesiones a la semana el mismo grupo muscular que meter en una sola sesión un mogollón de series, y porque vamos a reventar ese grupo muscular. No es lo mismo trabajar el cuádriceps en 2 o 3 sesiones a la semana que meter todas las 40 series que veíamos antes, que es lo máximo recuperable en un avanzado, en una sesión. Eso es una animalada, ¿vale? En atletas principiantes, mayores frecuencias nos permiten un mayor aprendizaje, evidentemente, porque lo vamos a ver y a tocar más veces a la semana. En atletas intermedios, pues bueno, mayores frecuencias de entrenamiento en una fase técnica potencia, tratando de disminuir la frecuencia y distribuyendo el volumen en un número menor de sesiones, enfatizando en el descanso, y luego en avanzados, pues la frecuencia puede ser un poquito más superior para también pues poder disminuir el estrés, aumentando la carga de forma progresiva. Luego tenemos por aquí que con el volumen similar se consiguen mayores efectos entrenando, según la evidencia, con frecuencia 2, ¿vale? 2 veces por semana. Entrenando una vez a la semana sigue siendo una estrategia viable y con resultados robustos, ¿vale? O sea, que aquí si metemos el mismo volumen total semanal, pues se suele ver que normalmente se funciona mejor pues por 2 veces por semana, pues prácticamente seguro que porque no reventamos tanto un grupo muscular en la misma sesión y le damos más tiempo para recuperarse y para que descanse y para que crezca. O sea, los grupos musculares grandes se recomienda entrenar con una frecuencia de 2, como mucho 3 veces por semana. Hay grupos más pequeños, gemelos, hombros, bíceps, tríceps, que igual toleran mayor frecuencia, ¿vale? Porque también toleran mayor volumen. Y luego, bueno, tenemos aquí que la acumulación de volumen semanal por grupo muscular es algo que hay que tener muy en cuenta, porque el incremento de la frecuencia, cuantas más veces toquemos un grupo muscular o un movimiento a la semana, mayor es el riesgo de sufrir sobreentrenamiento. Por eso es muy importante periodizar, que lo veremos en las siguientes clases, y a lo largo del tiempo, cuando ya lleguemos a unas cargas que ya no podremos mover, de las cuales nos podemos recuperar, volúmenes altos, nos empecemos a sobreentrenar, pues tendremos que incluir fases de descarga. Nada, para acabar la clase un poquito, pues las 3 patas de la mesa en cuanto a las principales variables de entrenamiento, que son frecuencia, volumen e intensidad. Como ves, el volumen, por norma general, tiene un 40% de importancia a la hora de la hipertrofia, y luego tenemos un poquito menos la intensidad, un poquito más la frecuencia, ¿vale? Pero bueno, personalmente hay que ir hilando bien las 3, siempre y cuando trabajemos volumen e intensidad, sobre todo, bien de la mano, que una no pise la otra y viceversa. Luego la frecuencia pues irá en función de cómo nos vayamos recuperando y de cómo pueda ser nuestro esquema semanal. Tenemos aquí, bueno, la frecuencia 2 o 3 veces por semana, de norma general. Por norma general, habrá gente que, pues por X o por Y, tendrá que meter frecuencia 1 y a mismas series efectivas por semana, pues posiblemente progrese, ¿vale? Y también hay que ver el contexto, experiencia, el nivel, etc. El volumen, como acabamos de ver, entre 10 y 20 series efectivas por semana, por norma general. Hay gente que con 8 progresará en algún grupo muscular, o con 25, necesitará 25 o 30, ¿vale? Eso es lo que hay que individualizar. Luego la intensidad, un RIR de 2, ¿vale? Un RIR medio de 2, 4, 3, 2, 1, 0, ¿vale? No podemos trabajar siempre a RIR 0, porque es una intensidad y un estrés bastante elevado, pero a la hora de periodizarlo, pues nos quedaremos prácticamente siempre en un RIR 2, ¿vale? Un RPE 8, ¿vale? Que es cercano al fallo, pero no tan cercano de que no lo podremos tolerar, ¿vale? Y una intensidad mínima de un 40% del 1RM, a nivel de mejora de la fuerza, no tanto de la fuerza, ¿vale? Porque la fuerza, como comentábamos antes, hay que estar más entre un 75 o 85, incluso más por encima del 1RM, pero hay ejercicios en los que evidentemente nos iremos a más repeticiones, a 15, 20 o más, y evidentemente vamos a tener que trabajar con un porcentaje del RM o de nuestra carga máxima más bajo. Entonces, una intensidad mínima de un 40% de ahí hacia arriba. Y luego, como bonus, ¿vale? Os incluyo aquí también el rango de repes y de series semanales. Rango de repes entre 1 y un 3 RM, es decir, RIR 0,1, muy cercano al fallo, intensidad muy elevada, pues poquito porcentaje, un poquito más entre RIR 0,2, entre RIR 0,3 prácticamente la mitad de las series semanales. Ahí habrá momentos que tendrá que ser el 100%. Y bueno, 10-20 RM, que es un RIR 0 a 2, 30%, más de 20 RM, ¿vale? Que es un RIR también 1 a 2, que es a cuánto nos quedamos de no poder más, ¿vale? O cuántas repeticiones nos dejamos en recámara, pues también entre un 0 y un 20%. Y listo. La próxima clase veremos programación y planificación del entrenamiento. Así que nada, a darle mucha caña y seguimos.